Dios te puede responder en cualquier momento, Dios puede sorprenderte en cualquier momento, Dios puede enviar personas para que te bendigan, Dios puede abrir puertas donde piensas que no hay, Dios en medio de la escasez que estás viviendo puede sobreabundarte, en medio de ese momento donde tu fe ya no alcanza para creer más. Dios empieza a obrar un milagro poderoso porque ese es el Dios que tenemos. Un Dios que llega en el momento justo y que llega para sorprender nuestras vidas. Que a veces no llega con algo natural o que esperábamos, sino que llega con algo sobrenatural que no nos alcanzábamos a imaginar. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que va más allá de nuestra capacidad humana, de nuestra capacidad mental. Nuestra mente muchas veces nos juega en contra y decimos, ¿será que Dios iba a orar? ¿Será que Dios iba a hacer? Estoy en el último instante de fe que me queda porque ya no sé si creer más, ya no sé si esperar más esa respuesta. Pero tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que aún en ese instante donde tu fe está flaqueando, Él obra un milagro poderoso para responderte. Y no con una respuesta cualquiera, sino que te puede sorprender con un milagro poderoso. Así fue con Elías, un hombre que vio la gloria de Dios en su vida. En el libro de Reyes capítulo 17 nos dice la palabra de Dios que Elías era un hombre muy usado por Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios. Resulta que Dios le dice a Elías, vete de este lugar, vete a un arroyo que está cerca del río Jordán y quédate allí, porque va a haber escasez en medio de la tierra. Vete a ese lugar que yo allá te voy a alimentar, yo allá te voy a sustentar. Elías se fue para ese lugar sin nada, sin llevarse nada sobre sus hombros, sin llevar alimento, simplemente sabía que a ese lugar donde iba a ir había agua por cuanto había un arroyo, pero no sabía nada más. Elías simplemente obedeció, se fue para ese lugar y dice la palabra de Dios que Dios le daba de beber de ese arroyo a donde Dios lo mandó, pero de comida enviaba a los cuervos. No sé si conoces al cuervo. El cuervo es una ave que es carnívora, es un ave que se alimenta muy especialmente de carne, pero dice la palabra que Dios envió a los cuervos para que le llevaran carne en su boca y para que le llevaran pan varias veces al día. O sea que Elías fue alimentado por Dios a través de los cuervos que Dios envió. Es decir, Dios le dio la orden a los cuervos para que alimentaran a Elías. Y ese es el Dios que tenemos, que si le tiene que dar una orden a alguien para bendecirnos, si le tiene que dar una orden a un cuervo para bendecirnos, Él lo hace. Tal cual pasó con Elías. Dios le dio la orden a los cuervos para que fueran determinadas veces al día y le llevaran pan y carne en sus bocas. Dios cerró la boca de los cuervos para que no se comieran el alimento que era para Elías. No sé si puedes recibir esta palabra gloriosa y poderosa. Solamente imagínate a un animal siendo ordenado por Dios, un animal que se alimentaba de carne, pero no se comía la carne, sino que sabía el cuervo que esa carne no le pertenecía, sino que se la debía llevar a Elías, porque ese fue el propósito de Dios con Elías, alimentarlo en medio de ese lugar donde había escasez. Entonces lo primero que vemos a través de esta historia y lo primero que tenemos que aprender de este Dios tan poderoso que tenemos es que aunque haya escasez a nuestro alrededor, si tenemos al Dios de la abundancia en nuestra vida, no seremos escasos. Elías pudo experimentar esto, aunque había escasez en la tierra y a su alrededor. Elías no fue un hombre escaso, por cuanto él oraba abundantemente. Entonces Dios le respondía con cosas sobrenaturales y con respuestas abundantes. Yo te puedo dar testimonio de que Dios ha obrado de esta manera en mi vida. Ha obrado como lo hizo con Elías. En los momentos más difíciles de mi vida, Dios ha enviado personas para que me bendigan. En los momentos de escasez económica en mi vida,
Dios ha enviado personas, inclusive que no conozco, para que me bendigan con lo necesario, para pasar un día, para pagar una obligación. Dios es bueno, Dios ha sido fiel conmigo. No ha sucedido muchas veces, pero ha sucedido. No sé si a ti te ha pasado que en el momento donde más lo necesitas, llega alguien, toca tu puerta, puede ser un familiar, un amigo o incluso una persona que no conoces y te da lo que necesitabas. Ese es el Dios que envía a los cuervos para alimentar un hombre, o ese es el Dios que envía hombres y mujeres que no conocemos, toca sus corazones para que nos puedan bendecir. Entonces vemos que Elías estaba en un momento de escasez, por decirlo así, en toda la tierra, pero él no era escaso. Lo segundo que nos enseña esta palabra es que Dios suplió la necesidad de Elías, pero no lo hizo de cualquier manera, lo hizo sobrenaturalmente. Y ese es el Dios que tenemos. Tú quizás esperas una respuesta sencilla y natural, pero el Dios que tenemos es sobrenatural y nos puede dar algo que va más allá de nuestra mente, de nuestra imaginación y más allá de lo que esperábamos. ¿Cómo es posible humanamente pensar que un animal va a alimentar a un hombre? Más bien, vemos que es al contrario. Más fácil, el hombre alimenta a un animal, pero no. Con Dios las cosas son así. Él lo cambia todo porque Él es sobrenatural. Entonces, desde ahora, esta palabra es para que aumentes tu fe y que creas que Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida. Dios tiene la capacidad de hacer como Él quiere, de vencer las leyes de la física, de la química, vencer ese diagnóstico que te dieron. Quizás te dicen que estás muy enfermo, pero Dios te puede sanar. He escuchado casos donde le han dicho a personas que tienen los órganos deteriorados y Dios entonces pone órganos nuevos en esas personas, y cuando van a hacerse exámenes, los médicos se quedan sorprendidos porque ya no están deteriorados los órganos, sino que están como nuevos. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que si le tiene que quitar un órgano a alguien y ponerle uno nuevo, Él lo hará. Por eso que nuestra fe se aumente hoy a través de esta palabra, porque es glorioso ver cómo Elías fue alimentado por estos cuervos y cómo nosotros, si tenemos fe, Dios enviará esos cuervos con la necesidad, con la respuesta a nuestra necesidad, en el nombre poderoso de Jesús. Ese es el tercer punto. Dios te enviará recursos. Dios es rico, rico, abundante en recursos espirituales, económicos, familiares. Él es rico en amor. Si lo que te hace falta es amor, pues Dios enviará el cuervo del amor sobre ti. Si lo que te hace falta es ser restaurado en tu hogar, cree que Dios puede enviar el cuervo de la restauración. No sé si recibes esta palabra, no sé si la entiendes, pero lo que te quiero decir es que Dios te enviará conforme a la necesidad que tienes. Elías estaba necesitando ser alimentado y fue alimentado con pan y carne, dice la palabra, a través de los cuervos. Tú en este momento tienes muchas necesidades y Dios las puede contestar. Lo último que vemos en esta historia es que Elías se quedó en este lugar hasta que Dios le dijo que se quedara. Elías no se puso a dudar, a renegar porque había escasez o porque solamente le tocó comer carne y pan. Elías más bien agradeció por lo que tenía. Y a veces Dios te ha enviado esos cuervos. En este momento quizás no te falta el pan, no te falta el sustento. Dios te ha enviado las bendiciones que necesitas, solo que no te has dado cuenta. Quizás las bendiciones ya llegaron, pero no te has dado cuenta. Y Elías dice esta palabra que se quedó en ese lugar, agradeció en ese lugar, adoró a Dios en ese lugar hasta que Dios le dijo. Y quizás tú haces lo contrario, te quieres ir a un nuevo nivel sin esperar a que Dios te diga que estás apto para seguir adelante. Te quieres ir de tu casa, quieres dejar tu matrimonio de pronto atrás, quieres salir corriendo ante muchas cosas
y te quieres mover en tus fuerzas, pero si Dios no te lo dice, es mejor que no te muevas de donde estás, es mejor que yo no me mueva de donde estoy, porque Dios hasta este momento nos ha bendecido grande y poderosamente. Dios nos puede bendecir de cualquier manera. Con esta palabra nos quedó claro que Dios puede hacer como quiera. Dios puede enviar animales a bendecirnos. Dios envió animales para bendecir a este hombre, y si lo tiene que hacer con nosotros, esa debe ser nuestra fe. Dios puede enviar personas desde otro lado, desde el otro lado del mundo, para bendecirte. O sea que este es el momento de que aumentes tu fe. Quizás te falta un dinero para pagar algo. Quizás te falta un dinero para alimentarte, no sé. Dios te puede enviar el cuervo hoy. Esa es la fe que debemos tener. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque vemos que tú obras grande y poderosamente en nuestras vidas cuando tenemos comunión contigo, cuando creemos en ti, cuando obedecemos, porque este hombre Elías obedeció y se fue a ese lugar y tú lo enviaste, pero también lo sustentaste. Que así sea con nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos sustentados, Padre, como hasta ahora, y mucho más por tu gracia y por tu gran bondad. Aunque haya escasez de pronto, aunque las cosas no estén abundantes, sí te tenemos a ti, que eres un Dios abundante, que nos puedes abundar en gracia, en amor, en crecimiento espiritual. Te pedimos abundancia económica. Te pedimos que nos abunde, Señor, en el matrimonio, que sea un matrimonio no escaso de amor, sino abundante en amor. Te pedimos por nuestros familiares, por nuestros hijos, hermanos, primos, tíos, Señor. Te pedimos por toda nuestra familia, para que abunde tu gracia sobre ellos y sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que abras esas puertas, que envíes a esos cuervos, Señor, si es necesario, con la bendición que va a ser para nosotros. Elías recibió la bendición que iba a ser para él. Me imagino que de los que menos se pensaba, de los cuervos la recibió. Que así sea con nosotros, que nos sorprenda, Señor, porque nos puedes bendecir a través de cualquier cosa, a través de cualquier persona. Cuando tú tienes el propósito y el plan de bendecirnos, Señor, tú harás como quieras. Te adoramos, te bendecimos, Señor, creemos en tu bendición. Esta palabra aumenta nuestra fe. Estas historias, Señor, aumentan nuestra fe, pero también nos hacen pensar más en ti, en qué podemos dar para la gloria de tu nombre. También nos hace pensar esta historia, que Elías fue un hombre bendecido, aún en medio de la escasez. Pero ¿por qué él? ¿Por qué fue bendecido en medio de la escasez? ¿Por qué la escasez no pudo tocarlo? Porque no era escaso en su relación contigo, porque abundaba en tu presencia, abundaba en gracia, abundaba, Señor, en el fruto de tu Espíritu Santo. Señor, a veces queremos tantas cosas, queremos tanta abundancia, y a veces es como si la quisiéramos solamente materialmente. Pero ¿qué hay del alma? Ayúdanos a abundar en el alma, que nuestra alma esté llena de ti, abundar en tu palabra, abundar en la oración. Porque muy seguramente si somos llenos, si somos abundantes en el interior, nuestro exterior también será abundante. ¿De qué le sirve al hombre, Señor, ser muy próspero en todo, pero no estar próspero en el alma? Ayúdanos, Señor, a ser prósperos en el alma, para obedecerte, para seguirte, para ser humildes, para ir a donde tú nos digas. Elías fue un hombre que no cuestionó tu voluntad. Elías fue un hombre que escuchó que le dijiste vete a ese arroyo, y sin pensarlo se fue. Señor, que así sea con nosotros, que al lugar que nos digas vayamos, que lo que nos digas que hablemos, lo hablemos. Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate y sorpréndenos en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, económica, familiar, matrimonial, aún en nuestras añadiduras, porque sé que no es pecado anhelar muchas cosas, y en nuestro paso por esta tierra anhelar eso
que puede ser añadido para nuestra comodidad, esa casa, ese carro, esa bendición material sobreabundante para viajar con nuestra familia. Son añadiduras, pero es bueno tenerlo delante de ti, porque creaste este mundo para que lo disfrutáramos. Y esas son las añadiduras, esas cosas que nos harían disfrutar. Empieza en este momento a decirle: Señor, sorprende mi vida, envía esos cuervos con la bendición. Señor, obra en mi vida. Quiero ser como este hombre Elías, que no era escaso, sino que era abundante en tu presencia. Dile eso al Señor en esta hora, y qué bueno que estás aquí recibiendo la palabra. Qué bueno que el Señor hoy pueda transformarte, pueda cambiar tu mente y tu corazón. Y si de pronto estabas en un momento de escasez, no necesariamente material, sino un momento de escasez espiritual, donde quizá ya no estabas creyendo de la misma manera, esta palabra pueda alimentar tu espíritu, y yo sea como ese cuervo que Dios envió para que seas bendecido hoy. Yo sea como ese cuervo que Dios envió para darte ese pan que es la palabra de Dios, y puedas alimentar otra vez tu fe y puedas creer en Él más y más, porque todo se trata de Él. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en esta hora. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente.